Amén. Estamos aquí en su canal Estudios Bíblicos Pentecostales en el nombre del Señor. Que el Señor de paz le bendiga. Le habla a su hermano Joaquín Cid en el nombre del Señor. En este día nosotros queremos hablarse acerca de, de la infalibilidad de la Escritura. Amén. Queremos en el nombre del Señor primeramente saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen en Venezuela, México, Argentina, Puerto Rico, Colombia, que el Señor de paz los bendiga mucho y que le saluda a su hermano Joaquín Cid. Vamos a ir directo, hermano, a la infalibilidad de la Escritura. Hoy ya solamente nos vamos a enfocar a las palabras clave, tales como la infalibilidad, Biblia, inspiración, revelación, canon, apócrifo, pseudo, prífricos, en una historia breve de la Escritura. Palabras claves, infalibilidad. La infalibilidad de la Escritura significa que en sus autógrafos originales la Biblia no contiene, no contiene errores. En los idiomas originales la Biblia fue escrita, su contenido y en su contenido es absolutamente infalible, sin ningún error, de ningún tipo. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra en sí, en su escrito y idioma original, no tiene absolutamente ningún tipo de error. Eso es ser infalible. La palabra es infalible. Reitero que en su idioma, hebreo, arameo y griego, y en sus escritos originales, la Biblia en sí no tiene absolutamente ningún tipo de error. Esta posición ha sido histórica de las grandes confesiones de la Iglesia Evangélica a través de los años. La Biblia, la palabra Biblia española, se refiere a un conjunto de biblios, ¿cierto? De biblios, el libro. Y biblión, un libro más pequeño. La palabra biblos viene del nombre dado a la pulpa interior de la caña de papiro sobre la cual se escribían los libros antiguos. Otros nombres que se pueda encontrar como la Biblia, aquí como le dice la llamada Escritura, la Escritura, la Sagrada Escritura y la Palabra de Dios. Son otros nombres las cuales se puede encontrar en la Biblia. La inspiración. Este concepto es el concepto más importante en el concepto de la escritura, de la infalibilidad de la escritura, es este concepto, inspiración. ¿Por qué? Porque la palabra revela que la fuente de su magnificencia justamente fue toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y también habla porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que en ningún momento la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, la inspiración es la base de los profetas. Ningún profeta puede hablar si no es inspirado primeramente de parte de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios en el nombre del Señor. Y eso hace una diferencia en el nombre del Señor entre un profeta y un predicador. La palabra fue base a profecía. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Que toda la escritura fue inspirada por parte de Dios. ¿Entiende? Es una función específica, divina de parte de Dios que estableció de esta manera la escritura. Esto no significa que Dios respiró dentro de cada uno de los escritores, sino que la palabra fue producida por el aliento creativo de Dios. La palabra griega de este pasaje no significa inspirados por Dios, no tiene nada que ver con la inspiración normal de un respiro, sino más bien tiene que ver con el soplo de aliento creativo, aleluya, de Dios, así como lo hizo con Adán, así igual, de esta manera, dio vida, sopló, inspiró en el nombre del Señor y produjo la escritura. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte, que inspiración tiene que ver con el poder creativo de dar vida a la palabra del Señor.
La palabra vino de parte de Dios. La inspiración surge y nace en Dios, no es traída por voluntad humana. El mensaje nace en la mente de Dios, en el corazón de Dios, y es traído de esa forma acá a la tierra, pasa por los instrumentos de Dios, pero aquí viene lo bonito. Esa inspiración, para que sea genuina, no tiene que, el instrumento no tiene que en sí colocarle ningún pensamiento o voluntad de su corazón. Esa inspiración, la profecía de Dios genuina, solamente lleva el mensaje de la mente y del corazón de Dios. El instrumento no puede mezclarla con ningún pensamiento ni anhelo de su corazón. La palabra de Dios es solamente mente y corazón de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la diferencia en el nombre del Señor. ¿Entiende? Entonces, está acá como dice, el término utilizado aquí es muy específico. No debe ser confundido con guianza, dirección o control o aún dirigir en el completo sentido de la palabra. Este va más allá de todos estos términos exactamente. Es muy profundo la palabra inspiración al asignar el efecto producido específicamente al agente activo. Por ejemplo, cada un ejemplo, lo cargado es levantado por el cargador y es transportado por el poder del cargador, no por sí mismo, hacia la meta del cargador. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres que hablaron por Dios son entonces declarados aquí haber sido tomados por Dios, por el Espíritu Santo, y traídos por su poder a la meta elegida por Él. Lo que ellos hablaron bajo esta operación del Espíritu Santo eran cosas del Espíritu, no de hombre. Ya bonito, esa es la clave de la inspiración, que es un acto totalmente espiritual de parte de Dios. Y solamente el instrumento es portado y llevado por Dios, nada más. El profeta no puede transmitir ni sus pensamientos ni los anhelos de su corazón, porque es inspirado por Dios, es tomado por Dios. Esa es una característica muy fina de una verdadera profecía, a tal manera que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y base a ese concepto nosotros entendemos por qué la palabra es infalible. Porque la palabra es infalible, ¿por qué? Porque fue traída a base de inspiración de parte de Dios. ¿Me entiende? Por eso se entiende que en el idioma original y que en los escritos originales, en los primeros escritos, no puede haber error. No puede haber algún problema. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por Dios. No fue inspirada ni por la mente humana ni por el corazón de mente humana. Fue Dios mismo que trajo la escritura, que trajo el mensaje. Aleluya. Por eso es que la escritura es infalible. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. ¿Entiende? Si la palabra no hubiese sido inspirada por Dios, la escritura no sería infalible. ¿Me entiende? Esta Biblia es infalible, es inefable. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe por qué es inefable? Aleluya, es infalible porque fue inspirada por Dios. Por eso es inefable. No tiene error, no contiene absolutamente ningún error, porque fue inspirada por Dios, porque vino de Dios en el nombre del Señor. Revelación. Aquí tenemos algo muy importante que vamos a aprender a separar. Inspiración, revelación e iluminación son cosas distintas. Por ejemplo, la revelación es aquel acto de Dios por el cual Él comunica a la mente humana verdades que antes no conocía, verdades que de ninguna otra manera podrían ser conocidas. Aquí entendemos el concepto de inspiración. Los profetas trajeron la palabra de Dios, la registraron. De una u otra manera tenemos la Biblia, ¿cierto? Inspiración.
se estableció la escritura, ¿cierto? Pero la revelación me ayuda a entender, ¿cierto? La inspiración registrada por los profetas. Yo a través de la revelación de parte de Dios comprendo la escritura, comprendo la inspiración, comprendo aquellos mensajes que Dios inspiró en los profetas, ¿cierto? Y estableció las profecías mesiánicas. Yo a través de la revelación comprendo la inspiración registrada. ¿Entiendes? Como por ejemplo, cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, Él resucita y les presenta la escritura y le dice que todas estas eran las cosas que los profetas dijeron de mí. ¿Entiendes? Y a ellos se les revela, a ellos se les abre el entendimiento para comprender, aleluya, que era cierto, que todas esas cosas estaban escritas. Cuando Jesucristo le pregunta a sus apóstoles quién era él, qué dice la gente que era él, y en resumidas palabras Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le responde: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La escritura ya registraban que Jesús era el Cristo, pero faltaba algo: la revelación. ¿Me entiende? Y la revelación es un acto divino de Dios para, como dice, que Él comunica a la mente humana verdades que no conocía, y que sin esa intervención divina de parte de Dios, el ser humano no puede conocer, no puede entender, en el nombre del Señor. Eso es revelación. Comprender, ¿cierto?, las verdades espirituales registradas a base de inspiración. Aleluya. Por eso es que los que predican trabajan muchas veces a través de revelación y a través de iluminación. Pero los profetas se mueven a través de inspiración. Los verdaderos profetas son inspirados. Aleluya. Yo me esfuerzo en revelación e iluminación. Eso lo da el Padre. Amén. Pero yo no estoy profetizando. O sea, no estoy inspirado por Dios. No estoy profetizando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dios puso una sabiduría, una gracia, una unción, que es la iluminación que está en mi vida. La unción del Santo que me enseña y me revela todas las cosas. Aleluya. Y nos esforzamos en eso. Pero eso es revelación. Eso es iluminación. Yo no estoy inspirado ahora. ¿Me entiendes? Dios no me está tomando a mí para profetizar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no estoy inspirado. Yo estoy trabajando a través de revelación e iluminación. Esa es una diferencia, mi hermano, querido hermano, que ojalá pueda aprender lo que le estoy intentando de transmitir. Y por eso dice que la palabra es la palabra profética más segura, porque ella fue inspirada por Dios. Todo esto fue inspirado por Dios. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Del Génesis al Apocalipsis, inspirado por Dios. Iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo común a todos los creyentes que le ayuda a asirse de las cosas de Dios. La iluminación tiene que ver, ¿cierto?, con una unción, de aquel momento en que el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, nace de nuevo, puede ahora entender y discernir y percibir las cosas espirituales que antes no percibía. Tal como lo dice acá, dice que el hombre común natural no percibe las cosas del Espíritu porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Esta iluminación de cosas espirituales prometida a todos los hijos de todos los creyentes. ¿Cierto? Cuando Jesús en aquella misma hora, Jesús se gozó, se regocijó en el Padre, en el Espíritu, y dijo: yo te alabo, Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Lucas capítulo 10, versículo 21. Pedro habla de un ejemplo muy interesante donde los profetas se les dio la inspiración para registrar las grandes verdades, pero no les fue otorgada la iluminación para entender con exactitud el significado de lo que profetizaban. Es interesante esto, entender de que los profetas fueron inspirados por Dios, profetizaron, registraron el mensaje, pero aún así les faltaba iluminación, entender, ¿cierto?, los tiempos, entender quién era, si era para ellos, cómo iba a suceder. Aleluya.
O sea, fueron inspirados, tenían el registro, pero les faltaba algo. Les faltaba una luz, les faltaba un discernimiento. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y eso se lo dio a nosotros. Qué curioso y qué grande es Dios. Le dio la inspiración a ellos. Pero la capacidad, la revelación y la iluminación, esa se la dio a nosotros, como le dice la palabra. Acá dice que todos los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron inteligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Algunos tratan de explicar la inspiración de la Escritura como resultado de esta experiencia de iluminación. Son cosas distintas. Ellos también afirman que dentro del hombre hay esa chispa de luz divina que solo necesita ser abanicada para permitir a los hombres de la antigüedad escribir la Biblia. Bueno, pensamientos, cosas, ¿no? Ahora, diferencia entre inspiración e iluminación. Primero que nada, la iluminación, ¿cierto? Es permanente. Va la senda de los justos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. También lo dice Juan, lo dice acá, ¿cierto? Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Estas dos citas anteriores quiere decir lo siguiente, que la unción permanece. Como dice, la unción que recibiste de él permanece en vosotros. ¿Entiendes? La unción permanece y va en aumento. Más, la inspiración es intermitente. Como la palabra dice, y lo refiere, lo ejemplifica. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo. Y termina, así ha dicho Jehová. Es un momento. Más la iluminación, para entender las cosas del Señor, permanece. La inspiración no. Otra cosa importante es en cuanto al grado de iluminación. Por ejemplo, la iluminación admite graduación. No todas las personas tienen el mismo conocimiento, no todas las personas pueden entender las mismas cosas. Hay algunos que tienen más y otros menos. Es una realidad en el nombre del Señor. No obstante, la inspiración no es así. El profeta o es inspirado o no es inspirado. O profetiza de parte de Dios o no profetiza de parte de Dios. Esa igual es una clave importante en la conversión. Dos grandes diferencias entre inspiración e iluminación. La inspiración es intermitente y en cuanto a su utilización, o es inspirado o no es inspirado. La iluminación permanece y puede ir en aumento. Algunos pueden tener más y otros menos, en el nombre del Señor. Otra característica más es que es para todos los creyentes. La iluminación y la revelación es para todos los creyentes. No obstante, la inspiración, la profecía, no es para todos. Es para algunos y para otros no. No todos van a profetizar en el nombre del Señor. La palabra canon. La palabra canon viene del griego canon, que quiere decir un caño, una vara de medir, que significa una regla o norma. De aquí el que se establece el canon, que consiste en esos libros considerados dignos de ser incluidos en la Sagrada Escritura. La palabra apócrifo que se usa comúnmente cuando se habla de los libros apócrifos y se refiere a 14 libros que han sido integrados en el Antiguo Testamento. Estos libros son tenidos, son frecuentados, lo establece, lo acepta la Iglesia Católica Romana. Son 14. Los protestantes rechazaron estos libros apócrifos por lo siguiente, porque son incongruentes, inconsistentes, tanto en las prácticas espirituales como también en las enseñanzas dadas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque presentan doctrinas tales como la oración o la intercesión por los muertos y la oración a los santos. Cosas contrarias a las doctrinas bíblicas en el nombre del Señor. La oración por los muertos y la intercesión por los santos.
en el nombre del Señor. Y también porque en el Nuevo Testamento en ningún caso se mencionan estos libros. Estos libros son 14 libros en el nombre del Señor que no se mencionan en ningún momento. Pseudo periféricos. ¿Qué quiere decir? Esto es un conjunto de libros establecidos del Nuevo Testamento que son libros heréticos, adulterados, libros que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Son como un total de 280 libros que se clasifican en las áreas tales como Epístola, Hechos y aún Apocalipsis. Son herejes, niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, estos libros fueron totalmente rechazadas en el canon bíblico y también son registros más básicos históricos y reflejan más que nada el pensamiento del autor de aquellos libros. Recalco, son libros que se establecen en el Nuevo Testamento y se establecen en el grupo de los libros herejes y heréticos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Apócrifos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Son aquellos libros mantenidos con gran estima que pertenecen a los padres de la fe, a los padres apostólicos, como lo dice acá, como la epístola de Policarpo, de Bernabé y otros más que están aquí, que eran libros, discípulos que quedaron a la posterior muerte de los apóstoles, quedaron ellos, que ratificaban la enseñanza de los apóstoles. Por eso era muy importante, porque estas cartas o estos hombres, a diferencia de los libros apócrifos, que negaban, ¿cierto?, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, estos libros la ratificaban en el nombre del Señor. No obstante, por eso tengan cuidado, estudien bien estos tipos de términos en el nombre del Señor. Un dato muy importante, en el 397, en el concilio de Cartago, las iglesias cristianas por fin establecieron la forma final del canon del Nuevo Testamento, estableciéndolo de 27 libros. ¿Cuándo fue? El 397, en el concilio de Cartago, se establece finalmente el total de libros que van a componer el Nuevo Testamento, estableciéndose así en un total de 27 libros. Historia breve de la Biblia, y con esto ya estamos terminando. La Biblia es un conjunto de libros, una compilación de muchos libros que fueron realizados a través a no menos de unos 40 autores diferentes por un margen de tiempo de 1500 años. Y lo bonito de todo esto es que hay autores que nunca se conocieron, como Moisés y el apóstol Pablo, como Daniel y el apóstol Juan, nunca se conocieron en el nombre de Jesús, pero coincidieron en doctrina, coincidieron en prácticas espirituales, coincidieron en muchas otras cosas más en el nombre de Jesús, cumpliéndose a cabalidad. Entonces, a pesar de haber sido establecida como alrededor de 400 autores de la Escritura, o hombres que Dios usó, aleluya, pasaron 1500 años, pero se mantenía una línea doctrinal, una consecuencia, algo consecuente. Aleluya. Y esto da a pensar, obviamente, que la escritura solamente tiene un solo autor. Muchos lápices, ¿no se entiende? Pero un escritor. Y ese autor y ese escritor, ese es Dios. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y por último, ¿cierto? Sabemos y entendemos que el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27, que un pacto se dice el Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, también es bíblico mencionarlo. Espero que haya sido de mucha bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor me los bendiga mucho. Amén y amén.